entre mediados de la década de 1920 y la de 1950, de 15 a 18 millones de personas fueron encarceladas en el Gulag, el sistema de campos penales soviético. El Gulag fue un sistema de campos de trabajos forzados de la Unión Soviética. En su apogeo, la red Gulag incluía cientos de campos de trabajo que albergaban entre 2.000 y 10.000 personas cada uno. Las condiciones en estos sitios eran brutales. Se podía exigir a los presos que trabajaran hasta 15 o 16 horas al día, a menudo en condiciones climáticas extremas. Después de la Revolución Rusa de 1917, Vladimir Lenin, fundador del Partido Comunista Ruso, tomó el control de la Unión Soviética. Cuando Lenin murió en 1924, Joseph Stalin se abrió camino hacia el poder y se convirtió en dictador. El Gulag se estableció por primera vez en 1919 y en 1921 este sistema tenía 84 campamentos, pero no fue hasta el gobierno de Stalin que la población carcelaria alcanzó un número significativo. Desde 1929 hasta la muerte de Stalin, el Gulag pasó por un periodo de rápida expansión. Stalin vio los campos como una forma eficiente de impulsar la industrialización en la Unión Soviética y acceder a valiosos recursos naturales como madera, carbón y otros. Pero los historiadores del Gulag enfatizan que las autoridades soviéticas también eran conscientes de la ineficiencia del trabajo de los prisioneros, incluso su trabajo formalmente gratuito era costoso, si tenemos en cuenta los costos de su mantenimiento y protección. Aunque se suponía que los campos de Gulag eran económicamente autosuficientes y también rentables, los comandantes del campo proporcionaron en principio la comida y la ropa suficientes para mantener a los prisioneros con vida y trabajando. Los prisioneros del Gulag incluían en su mayoría a delincuentes comunes y campesinos prósperos, conocidos como kulaks. Muchos de estos fueron arrestados cuando se negaron a la colectivización de Stalin, en la que los propietarios debían aportar sus porciones agrícolas y ganaderas a la colectividad. Cuando Stalin lanzó sus purgas, una gran variedad de trabajadores conocidos como prisioneros políticos fueron transportados al Gulag. Oficiales militares y funcionarios del gobierno fueron algunos de los primeros atacados. Los presos políticos, a diferencia de los presos criminales, soportaron la carga más pesada, ya que se vieron obligados a soportar no solo condiciones de trabajo extremas y abusos por parte de los guardias, sino también ataque de los presos criminales. Más tarde, se envió al Gulag a personas educadas, como médicos, escritores, intelectuales, estudiantes, artistas y científicos. Una parte importante de los prisioneros del Gulag eran personas inocentes que podían terminar en los campos por calumnias a nivel nacional o sin ningún motivo, todos detenidos por la Policía de Seguridad de la NKVD. Dentro de esta categoría se encontraban las Sheni Izminikov Rodini, esposas de traidores a la patria, que fueron arrestadas porque fueron familiares de hombres acusados y condenados como traidores, como si sus roles como esposas o madres fueran las culpables de la traición masculina. El régimen creía que no se podía confiar en las esposas e hijas de los arrestados y tuvieron que ser aisladas, primero en campamentos especiales para esposas y miembros de la familia, y luego en campamentos regulares de Gulag y cárceles. El mayor de los campamentos de mujeres estaba en Kazajstán, el Amolinsky Lager, que operó desde 1937 hasta 1953 y retuvo a más de 18.000 mujeres de 72 nacionalidades diferentes. Las órdenes también decretaron que los hijos de los enemigos debían trasladarse a hogares infantiles estatales o incluso a los mismos Gulag, pero ni el NKVD ni sus sucesores han revelado la cifra de niños que acabaron corriendo la misma suerte que sus padres, declarados enemigos del pueblo, o que adolescentes fueron también deportados por cometer delitos menores en tiempos de penuria, como robar un saco de patatas. Las mujeres fueron víctimas de violación por parte de la dirección del campo, los guardias o los compañeros de prisión. Quedaron embarazadas, tuvieron que abortar o tuvieron que soportar que sus bebés murieran poco después de nacer, por desnutrición o infecciones. Después de semanas de viajes en tren a los campos de trabajos forzados, la gente estaba exhausta, demacrada y enferma. Las estaciones de tren no siempre llegaban directamente al campamento y los recién llegados a menudo tenían que caminar varios kilómetros. En algunos campamentos había cuarteles de cuarentena para evitar la introducción de enfermedades contagiosas. El trabajo forzado era un elemento importante de la economía planificada soviética.
Los reclusos del campo se vieron obligados a realizar trabajos físicos pesados. Trabajaron en todas las áreas de la industria, en la minería, en la construcción de vías férreas, canales y edificios, así como en la agricultura y la silvicultura. Los equipos de trabajadores de Gulag trabajaron en varios esfuerzos soviéticos masivos, incluidos el canal Moscú-Volga, el canal Mar Blanco-Báltico y la carretera Colima. Todo este trabajo lo hacían con herramientas rudimentarias y sin ningún tipo de protección. Algunos trabajadores pasaban sus días cortando árboles o cavando en suelo helado con sierras de manos y picos. Otros extraían carbón o cobre y muchos tenían que desenterrar tierra con las manos desnudas. El trabajo solía ser tan agotador que los presos se cortaban las manos con hachas o colocaban los brazos en una estufa de leña para evitarlo. Los prisioneros de los campos a menudo soportaban un clima brutal, a veces enfrentando temperaturas bajo cero. A las 6 se tocaba la diana, media hora más tarde los presos recibían un mínimo desayuno. A las 7 se pasaba lista y a las 7:30 se iniciaba la marcha, siempre bajo escolta armada, hasta el lugar donde se encontraba el trabajo a realizar. Generalmente se tardaba entre 1 hora y 1 hora y media en llegar. A veces entre la nieve, otras por pantanos o pedregales y no siempre con el calzado o la ropa adecuada. Los mismos prisioneros se encargaban de construir y reparar los barracones donde vivían hacinados para protegerse del frío polar. No tenían nada extra para abrigarse, más de lo que llevaban puesto, por eso muchos no volvían a despertar. El trabajo se prolongaba sin interrupción hasta las 6 de la tarde, no había descansos ni más comida hasta volver al campo. Cuando se daba la orden, se recogían las herramientas y se emprendía la larga caminata de regreso. A las 7:30 de la noche les daban la cena, a las 8 comenzaban las obligaciones laborales propias del campo: cortar leña, quitar nieve, reparar los caminos y cualquier desperfecto en las cabañas. A las 11 de la noche se apagaban las luces y se exigía silencio, así día tras día, año tras año. Las raciones de alimentos eran escasas y las jornadas laborales eran muy largas. Si los presos no completaban sus cuotas de trabajo, recibían menos comida. A los ojos de las autoridades, los prisioneros casi no tenían valor. Aquellos que murieron de hambre, frío y trabajos forzados fueron reemplazados por nuevos prisioneros, porque el sistema siempre podía encontrar más gente para reponer a los muertos. La violencia era común entre los reclusos del campo, que estaban compuestos por criminales endurecidos y presos políticos. Desesperados, algunos robaban comida y otros suministros. Muchos trabajadores murieron de agotamiento, mientras que otros fueron agredidos físicamente. Los historiadores estiman que al menos el 10% de la población carcelaria total del Gulag moría cada año. Pero las estadísticas no son confiables y, además de no reportar muertes, no incluyen a los prisioneros que murieron durante el interrogatorio, el transporte o pocos días o semanas después de su liberación. A los presos del Gulag se les imponían sentencias y, si sobrevivían, se les permitía abandonar el campo. Si trabajaban muy duro y superaban sus cuotas, algunos prisioneros calificaban para la liberación anticipada. Entre 1934 y 1953, entre 150.000 y 500.000 personas fueron liberadas del Gulag cada año. El Gulag comenzó a debilitarse inmediatamente después de la muerte de Stalin en 1953. En cuestión de días, millones de prisioneros fueron liberados. Después de esto, se anunció una amnistía que, sin embargo, solo se aplicó a los condenados por delitos menores y no se aplicó en absoluto a los condenados en virtud de artículos políticos. En 1954, bajo Nikita Khrushchev, se llevan a cabo liberaciones masivas y una revisión de alrededor de 4 billones de casos políticos. La oscura historia del Gulag ha dejado a generaciones de rusos marcados y dañados. Incluso hoy, algunos sobrevivientes todavía tienen demasiado miedo para hablar de sus experiencias.